Y ahora, a jugar con los tebeos. Pan News y Entimán presentan un programa de Paradigma Radio. Saprisquiz. Bienvenidos a Saprisquiz. Estás escuchando la voz de Pamios en el 90.2 de la FM de Córdoba por segunda vez, porque este es nuestro segundo programa, o tal vez sea el primero. También es nuestro programa cero, o lo fue, según cómo lo mires. Es un poco complicado porque vamos a tener un poco de déjà vu en el estudio en el día de hoy, excepto por una cosa, que es que falta mi compañero Entimán, que hoy se lo han llevado fuerzas misteriosas. Pero sí que tenemos, una vez más y por primera vez, aunque también por segunda, a la dibujante que pinta a puñaladas, Chica Navaja. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes en esta sensación de haber pasado por esto, pero al mismo tiempo no? Volver a empezar otra vez es raro, pero bueno, intentaré hacerlo mejor esta segunda vez. No, bueno, la primera ya estuvo bastante bien. Explicaremos un poco por qué estamos hablando de esto, de que esto ya ha ocurrido, pero al mismo tiempo no ha ocurrido. Aparte de la paradoja espaciotemporal, también quería darle un toque sangriento a esta introducción, porque es Spooky Season. Está siendo Spooky Season ahora mismo. Spooky Season. Spooky Season. Estamos en fecha de cercanas al Día de los Muertos y bueno, el tema del que hablaremos más adelante tiene mucho que ver con esta temporada macabra. Pero bueno, antes de meternos en este momento sangriento y todo eso, vamos a relajarnos y hablar de un cómic que a lo mejor no tiene necesariamente que ver con eso, aunque tal vez sí. Mi caso sí lo va a tener, pero bueno, vamos a hacer la típica rondita que hacemos siempre, esta vez sin Entimán, para apoyar, pero bueno, para ver qué hemos leído o qué recomendamos leer, o un cómic que bueno, que rompa un poquito el hielo de este programa que se supone que trata sobre cómics, aunque luego habla de muchas cosas. Bueno, Entimán siempre en nuestros corazones. Sí, es lo que nos queda. ¿Qué te has leído, Chica Navaja? Pues en relación con la Spooky Season, Sí. me he vuelto a leer, porque es un cómic que he leído muchas veces, pero que me gusta mucho y al que siempre vuelvo cuando estoy falta de inspiración, que es Cruzando el bosque, de Emily Carroll, que es un cómic muy guay. Son como 5 historias, si mal no recuerdo, sí, eran 5. Independientes entre sí, pero todas tienen la temática de terror. Uh-huh. Y es un cómic que está muy guay, me encanta. Algunas de esas historias, sí, porque es una recopilación de historias que la autora hizo a lo largo de los años. La primera, que es His Face is Red. Es que tengo el cómic en inglés, porque cuando me lo compré no estaba editado en España. Esa estaba ya publicada en su página web desde 2010 o algo así. ¿No son todas de página web? No. Todas no. La primera sí, pero que bueno, también para Spooky Season su página web tiene muchísimos cómics de terror pequeñitos, claro, y además interactivos, que eso es muy guay. Claro. Emily Carroll es una autora que generalmente ha explotado muy bien las posibilidades de publicar webcómic, ¿no? La verdad que muy guay lo que hace en su página web a la hora de narrar, porque es muy... Aprovecha mucho el espacio de la pantalla y de los recursos de internet, eso está muy chulo. Uh-huh. Y bueno, en este Cruzando el bosque tiene 5 historias, mi favorita es la última, que es, la verdad es que muy aterradora y tiene un rollo muy junjiito también, uh-huh, relacionado un poquito con el tema que vendrá luego, claro, ligeramente, pero es un cómic que me gusta mucho y al que siempre vuelvo eso cuando estoy falta de inspiración, porque tanto a nivel narrativo, uh-huh, me gusta mucho cómo Emily Carroll cuenta las historias en las viñetas, tiene, uh-huh, como un estilo muy musical, uh-huh, no sé si esto tiene sentido, pero como que se lee muy fluido, como si fuera una canción. Para describir para radio los cómics creo que está bastante bien esta clase de analogías. Y luego porque el dibujo me encanta, es una preciosidad, mezcla mucho las texturas del digital con trazos como imitando pues la tinta y demás, que está muy guay. Uh-huh. Y eso, es de mis cómics favoritos y para esta época del año pues pega mucho, la verdad. Emily Carroll siempre está muy bien para esta época del año. Yo voy a continuar con ese tono siniestro. A ver, vamos a
voy a ya despejar esta cosa que hemos estado jugando al principio sobre que este programa ya lo hemos grabado y lo hemos vivido antes de que sucediera. Porque antes de que Saprisquiz empezase su emisión en Paradigma Radio, grabamos un piloto para ver qué tal funcionaba este formato y lo grabamos en mi casa y Chica Navaja fue la conejillo de Indias, podríamos decir, de... Como siempre, soy yo la conejillo de Indias. Bueno, pero se prestó muy amablemente, tienes esa cualidad de ser excesivamente amable y venir cuando se te convoca. Y entonces eso, grabamos este episodio piloto y en aquel momento... yo recuerdo que para aproximarnos un poquito al tema del que íbamos a hablar, que va a ser el mismo que hablamos hoy, por eso que va a ser todo un poquito recurrente, ya está engrasada, este programa está bastante engrasado ya. Ya estaba practicado. Hablé en su momento de Uzumaki, un manga de Junji Ito, que Junji Ito, pues bueno, luego hablaremos de que no se incluye exactamente en el tema del que vamos a hablar hoy, pero bueno, más o menos, ya lo has mencionado tú, Junji Ito es como gran maestro del terror japonés en formato cómic, en el manga. Y bueno, tiene habitualmente Junji Ito ideas muy rebuscadas, inquietantes, a ratos incluso humorísticas, pero siempre dibujadas de una forma especialmente siniestra. Es muy peculiar. Junji Ito es una persona peculiar. Y es yo que era leído... dentista, entonces. ¿Qué? Que era dentista, entonces era dentista. Eso... Es que eso da mucho material para pesadillas, claro. Yo había leído otras cosas de él, pero nunca Uzumaki, que es una de sus obras más populares y de las más largas y tal, y tal vez su gran obra. Y bueno, pues en ese momento hablé de que había empezado Uzumaki pero no lo había terminado. Y hablaba de mis impresiones in media res del cómic. Y ahora ya lo he terminado, entonces ahora puedo ya hablar... puedes dar la opinión entera. Claro, puedo hablar perfectamente de lo que me ha parecido, que además sí que ha variado de respecto a lo que comentaba en aquel momento. Bueno, por hablar de Uzumaki, Uzumaki es un cómic en el cual se desarrolla totalmente en un pueblo llamado Kurouzu. Y la protagonista siempre es una estudiante llamada Kirie, que empieza a presenciar toda clase de sucesos macabros y cada vez más disparatados relativos a las espirales. Espirales concéntricas que de pronto empiezan a transformarse en gente que adopta esta forma incluso aunque sea antinatural, gente que se transforma en caracoles, espirales de humo que salen de los muertos que son incinerados. Toda clase de conceptos macabros en los que puedas meter una espiral están contenidos en este manga. Y dije en aquel programa que nunca se emitió y que nunca verá la luz y que estamos regrabando, en aquel programa de prueba, que no me gustaba tanto Uzumaki como sus relatos cortos o como Gyo, que es otra obra larga que tiene y tal, porque al haber una continuidad, el disparate es mayor. Una continuidad, no solamente continuidad, sino también el mantener siempre la misma personaje protagonista, porque en aquel momento, claro, Kirie, la protagonista, tiene un novio que se llama Shuichi, que se ve muy personalmente afectado, por no hacer spoiler, por esta cosa de las espirales. Aparte de que suceden cosas alrededor de Kirie, pues su novio tiene una implicación bastante directa con lo que sucede, ¿no? Y le afecta de forma muy personal y muy directa. Entonces, cuando empieza a estar muy paranoico con las espirales, las ve en todas partes y digamos que siempre es este típico personaje que se repite en las historias de terror, que es el que se anticipa a los sucesos macabros porque ya tiene, digamos, pues los ojos abiertos ante lo que está sucediendo y está alerta, ¿no? Entonces, claro, se repite un patrón, pero que se repite quizá demasiadas veces de Shuichi diciéndole a Kirie, este pueblo está maldito por las espirales, no ves que lo que está ocurriendo, y Kirie restándole importancia diciendo, bueno, no es para tanto. Es esa dinámica de Mulder y Scully, Mulder, vienen los aliens y Scully puede estar secuestrada por aliens que dice, esto habrá sido algo totalmente lógico y racional. Claro, y es como que ya llega un punto en el que dices, hombre, cuando te pasa 2 o 3 veces, pues dices, bueno, a lo mejor es verdad que puede haber habido una coincidencia, tal, pero cuando ya son tantas veces, ya es como, tía, date cuenta, amiga, date cuenta. Cuando aparece eso, un chico que se transforma en caracol, a lo mejor pasan cosas raras. Claro, entonces a lo mejor... a pesar de que este cómic sí que tiene esa imaginación a la hora de meterte toda clase de relatos, porque son, pues, cada capítulo trata sobre un acontecimiento nuevo relativo a las espirales, y no sé si son 20 y tantos, 30 y tantos capítulos, ¿puede ser? Era de los más largos que tiene. Sí, pues como eso, esa imaginación para aplicarla a cada nuevo capítulo sí que lo tiene.
Pero al mismo tiempo esa continuidad como que me lo fastidiaba un poco. Sin embargo, es verdad que según avanza ya va teniendo más repercusiones en el pueblo y todo eso, y ya hay más consecuencias y ya Kirie despierta un poco y todo esto. Entonces es como que en ese momento en el que yo había hecho esa reseña en nuestro programa Cero, no tenía todavía esa percepción de que sentía que tenía que estar pasando ya. A lo mejor tarda un poco en pasar, pero sí que acaba pasando, que acaba afectando y tal. Lo que pasa es que, claro, como suele suceder en los relatos de terror, pues ya es demasiado tarde para escapar de la influencia de las espirales en Kurouzu. Al final, es verdad que lo que más me gusta sigue siendo pues esos conceptos y hasta dónde puede llegar. Después de cada capítulo siempre pregunto, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué te vas a sacar ahora de la manga que tenga que ver con espirales y no sé qué? Y siempre encuentra una nueva cosa que resulta a lo mejor siniestra, a lo mejor cómica, a lo mejor lo que sea, pero incluso tierna a veces. La historia de los amantes claro, es muy guay. La historia de los amantes está muy chula. Bueno, ya te digo, por hacer poco spoiler no vamos a eso, pero que son muy diversas. El tono de las historias o lo que te pueden provocar. Luego siempre tiene, pues eso, esa cosa de que el dibujo de Junji Ito siempre es particularmente siniestro por las expresiones que utiliza y por el trazo tan detallado y oscuro, en realidad, que utiliza. A lo mejor hacia lo que es el... Entonces, mi opinión sí ha evolucionado desde eso. Creo que lo que es el final sí que creo que se le va de las manos lo épico. Creo que el final es un disparate máximo, cósmico. Es como, bueno, pues ya está. Había que terminar de una forma y como las cosas van escalando, al final es una cosa apoteósica que dices tú, bueno, no tiene tanto sentido. Pero sí que hay un momento en el que, a causa de toda esta cosa de las espirales, el pueblo se ha transformado, que creo que eso lo he disfrutado particularmente, hablando de la continuidad y de cómo afecta de todo eso. Porque genera un estado de las cosas muy disparatado, pero que al mismo tiempo es realmente siniestro. Maneja ese equilibrio bastante bien. ¿Dirías que cae en una espiral de terror? Efectivamente. Cae en una espiral terrorífica. Tendrías que estar haciendo publicidad para estas cosas. Claro. ¿Tiene peli el cómic? Sí, sé que imagen tiene real del 2000-2001. No sí, es muy buena, pero... Y sé que iban a hacer una adaptación de anime, pero no sé si la han hecho ya. Yo es que estoy un poco en contra de las adaptaciones de anime de Junji Ito porque siempre intentan... de Junji Ito particularmente. Claro, porque siempre intentan imitar su estilo y su estilo de dibujo es una cosa que funciona muy bien en papel. Una vez lo pasa literal a animación, no funciona y se te va a caer enseguida. Entonces, o haces una cosa diferente o yo tiraría por la imagen real. En plan, la adaptación esta que te digo de película no es muy buena. Pero sí que tiene imágenes creepy de cómo se hace el... Hombre, pasa que los efectos y tal de la época pues son aquellos. Sí, seguramente el presupuesto que manejaban no era el de las películas de Hollywood de ese momento, pero las adaptaciones japonesas suele pasar esto. Claro, pero se podían hacer cosas guay a nivel... Sí, al final es otro medio y el impacto que te causa es diferente. Claro. Es verdad que Junji Ito en papel tiene esta cosa de que es tan detallado y tal, que yo creo que te lo comentaba que... Lo leía lentamente, aparte de por disfrutar de las ilustraciones, por obligarme a disfrutar de las ilustraciones, porque él ha volcado tanto trabajo en cada ilustración que dices, si me lo leo rápido... en la viñeta que está simplemente hablando, tiene un detalle que dices, joder, pues me voy a parar a leer esta viñeta en la que simplemente dicen, vamos al parque a pasear. Es que ya simplemente como por respeto hacia el trabajo que ha volcado en esa ilustración. Entonces, pues bueno... como que iba lentito al leer a Junji Ito. Pero bueno, creo que ha sido una buena introducción al terror, poquito a poco descendiendo hacia el tema que sí que nos interesa, el tema del día de hoy, que es el eroguro. No está Conrado, no está en Timán para hacernos nosotros. No está entre nosotros. Está hoy solamente en forma espiritual, pero desde el otro lado me ha traspasado la introducción que él tendría que hacer para esto. Y bueno, básicamente el tema del que vamos a hablar hoy tiene que ver con lo erótico, con lo grotesco y con lo absurdo. En este caso no es uno de nuestros juegos habituales, o sea, hay una respuesta para todo esto y es Japón. Japón es capaz de mezclar todos estos tres conceptos en el concepto del eroguro, que es la forma, digamos, adaptada de mezclar erótico y grotesco, digamos que pronunciado a la japonesa.
Para ellos, un día normal. Un día normal. Entonces, claro, el origen de esta corriente artística, porque sería más como una corriente temática, es particularmente difícil de rastrear, pero sí que tiene una gran explosión a principios del siglo XX, en este momento peculiar, periodo de entreguerras, en el que hay como un cierto aperturismo ya de Japón, pero al mismo tiempo se defienden los convencionalismos y, bueno, entran corrientes de todo tipo y empiezan, pues, estas cosas de chicas y tentáculos que... Claro, ¿cómo era? El sueño de una mujer de la mujer del pescador, de estas cosas. Entonces, claro, pues ahí es cuando comienza el eroguro a fraguarse, por así decirlo. Pero claro, luego, a lo largo del siglo XX, pues llegaría el manga y sería uno de los, junto con el cine, pero yo creo que sobre todo el manga, sería donde se desarrolla su máxima expresión esta corriente artística que, bueno, que al final es sintomática de la forma de ser y de pensar de un pueblo como el japonés, en el que la represión moral siempre produce una respuesta libidinosa igual y opuesta, ¿no? Siempre produce monstruos, ¿no? Sí, a veces literalmente. Y eso, pues al final todo esto, cuando lo intentas meter en una narrativa, genera el absurdo, por eso muchas veces se llama eroguro nonsensu, que también es otra forma de decir nonsense, ¿no? Pues absurdo, sin sentido. Que al final, pues eso, si estas dos cosas chocan y tratas de generar una narrativa, no puede ser otra cosa que absurdo. Y es un poco de lo que vamos a hablar, de autores como Shueijiro Maruo, Shintaro Kago, Hideshi Hino, que son como el tridente de máximos exponentes, que ha llegado sobre todo a Occidente, porque luego, pues bueno, en Japón hay más subcultura de esto, que también es minoritaria allí, pero bueno, pues también de alguna forma ha desembocado por estos tres grandes autores en Occidente y en España particularmente. Y bueno, vamos a introducir este tema con el primer juego del día, que hoy lo tenemos también un poco cojo todo, pero bueno, vamos a ver cómo... El más buscado. Bueno, para quien no lo sepa, hacemos jueguitos con la gente que viene. Este del más buscado ya lo hicimos contigo en el programa 0. ¿Ah, sí? Sí, lo que pasa es que ahora vamos a cambiarlo, claro, no va a ser el mismo juego trampa, porque si no sabrías el resultado. Básicamente, a lo mejor no te acuerdas de qué va, pero básicamente nuestra concursante va a tener que adivinar un cómic que será el más prestado de una búsqueda relativa al tema que hemos hecho en la Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba. Entonces, pues eso, el más prestado de los que haya entre las bibliotecas que están en Córdoba. Si lo adivinas sin pistas, tendrás 3 puntos. Si lo haces con el comodín de que te diga el top 3 de las... Sí. Pues eso, pues te llevas 1 punto. Vale. La última vez, el primer programa... El Lost Media ese que nunca... Efectivamente, el Lost Media aquel, fue de Shueijiro Maruo, me parece que fue. Fue de Shueijiro Maruo. Y en este caso, la búsqueda que hemos hecho en la Red de Bibliotecas de Córdoba es Shintaro Kago. Vamos. Y tienes que intentar adivinar cuál ha sido el cómic más prestado de Shintaro Kago en todas las bibliotecas de Córdoba. Vale, este es más difícil que el de Shueijiro Maruo, porque el de Shueijiro Maruo por lo menos podía lanzarme a la piscina por un título, pero este es que me cuesta imaginar qué títulos puede tener la Biblioteca de Córdoba. Si quieres te digo el top 3. Venga, dime el top 3. Te digo el top 3 de los que están. Tenemos en las bibliotecas de Córdoba el Palacio Infinito, vale, Fraction y la formidable invasión mongola. Vale. Esos son, en realidad este es el top 3 y son los 3 únicos mangas que hay de eso te iba a Shintaro decir, Kago. porque otra cosa... Sí, a ver, es un género pero... muy minoritario del que estamos hablando hoy, ¿vale? Sí, Entonces es lo que hay, pero sí. Claro, es que... Claro, pensando en lo que es impacto del cómic y tal, diría que Fraction, porque es como de los 3 que hay, el más top y para mí el más interesante y que más repercusión tuvo. Pero pensando soy una persona que está buscando Shintaro Kago en la biblioteca, en el catálogo, y veo el nombre de la formidable invasión mongola, la verdad que está guapo ese nombre. Yo por el nombre tiraría por ese, que también está guapo. Ajá. Entonces... ¿Tu respuesta final es...?
Yo me voy a guiar por lo guapo que están los títulos y yo voy a decir el de La formidable invasión mongola. Pues no. Era Fraction. Sí, a ver, también ten en cuenta que no solamente un público mainstream usa la biblioteca, sino que también gente que conozca al autor, pero a lo mejor no se ha podido acercar o lo que sea. También hay gente enterada que se acerca. También es eso, acercarse a la sección del manga ya supone, yo creo que... Claro, si fuese la del cómic genérico, pero la del manga ya es muy específica. Si estás buscando Shintaro Kago, ya sabes a lo que vas. Puede ser, ¿no? puede ser que sí. Poco... Así que nada. Vaya. 0 puntos en este caso, lo siento mucho. Terrible. Por cierto, aviso desde Paradigma Radio a la persona que tenga Fraction, que no lo está devolviendo desde hace un montón de tiempo. O sea, está en las bibliotecas públicas, pero no está realmente disponible porque hay una persona que no lo está devolviendo a tiempo. Así que... Y está muy caro en todo colección. Efectivamente. Eso es como mi inversión a futuro para la jubilación. Es que yo tengo un tomo de Fraction y estoy viendo cómo sube el precio y es como mi inversión a futuro. Uy, pues vamos a Publi. Vamos a Publi, que se me estaba pasando el tiempo y no me he dado cuenta. Hay que ver. Paradigma Radio no tiene ánimo de lucro, pero sí de servicio a la comunidad. Por eso le ofrecemos al pequeño comercio de Córdoba crecer juntos. Publicita tus servicios y productos en Paradigma Radio. Nos apoyaremos mutuamente. Contáctanos en administración@paradigmamedia.org. administración@paradigmamedia.org. Paradigma, la radio social de Córdoba. Unir voces, compartir ideas, decidir el futuro. La participación ciudadana nos hace una ciudad más inclusiva, más solidaria, más nuestra. Federación de Asociaciones Vecinales Alzahara, subvención Ayuntamiento de Córdoba, Delegación de Participación Ciudadana. Bueno, pues ya hemos hecho esta pequeña introducción a lo que supone el Eroguro, pero bueno, más que introducirlo como una prueba, vamos a hablar un poquito más sosegadamente. Después de los datos y después de este juego en el que ya hemos dicho algunos títulos, pues bueno, vamos a hablar un poco de forma más personal de nuestra relación con el Eroguro, qué sabemos, qué cosas nos han llamado de este género. Sí, ¿no? Sí. Ahora es cuando cuento mi relación con el Eroguro y viene una patrulla de la Guardia Civil a detenerme y a revisarme el disco duro. Nada, en Paradigma estamos protegidas aquí. Pues bueno, a ver, mi relación con el Eroguro empezó, como casi toda mi vida, en la adolescencia. Como persona friki, obsesionada con el manga, el anime y también con el terror, y adolescente edgy que era, pues uno en esa época lo que va buscando son emociones fuertes y ver cómo de cafre puede volverse y buscando como lo más extremo siempre. Porque también la época, ¿no?, en la que vas explorando los límites de lo que ves. Y nada, pues saltando eso, yo empecé leyendo manga de terror de Junji Ito y demás. Kazue Umeu, nunca me acuerdo el nombre, es el señor de mano izquierda del diablo, mano derecha de Dios. Estoy perdidísimo. Es un señor que murió el año pasado, si mal no recuerdo, hacía también terror. Que era también el de bautismo, bueno, no sé, un señor que hacía terror. Y bueno, pues saltando de una cosa a otra, yo llegué... Al que primero descubrí fue a Shintaro Kago, que esto ya lo conté en el Los Media, aquel que nunca vio la luz, pero es que es muy gracioso, entonces lo voy a contar otra vez. Sí, esto tiene es que... Claro, yo... Este programa se ha hecho en torno a eso, o sea, en torno a esta anécdota. Pues básicamente yo, claro, pirateaba manga y tal, y en una de estas páginas piratillas encontré un doujinshi, que es como se llama un poco el fanzine japonés, ¿no? Los mangas estos que se hacen, pues, de fanart y demás. Por amor al arte. Por amor al arte. De Shintaro Kago, sobre El Señor de los Anillos, pero era un manga yaoi, es decir, de amor homosexual, del Señor de los Anillos, pero que en lugar de ser enanos y elfos y gente de hobbits y tal, Atención a esta resolución porque es increíble. Eran luchadores de sumo, por lo de Señor de los Anillos, Lord of the Rings, claro, pues el ring de tal.
Y era una cosa loquísima en la que, pues básicamente, estos luchadores de sumo, que eran Gandalf, Frodo y toda esta gente, tenían relaciones sexuales entre ellos y muy grotescas, porque me acuerdo que había una escena en la que levantaban pesas para entrenar con los pezones. Una cosa muy loca. Entonces yo dije... De hecho, nunca he vuelto a encontrar otra vez ese manga. A veces creo que lo aluciné. Pero fue como descubrí a Shintaro Kago. Fue un mal viaje o algo. Yo no estoy loca. Yo sé que eso lo leí en algún punto de mi vida. Y fue así como descubrí a Shintaro Kago. Y claro, dije, ¿esto qué carajos es? Y dame más de esta mierda. Claro, y ya yendo una vez a Crash Comics, además, iba contigo. ¿Ah, sí? Sí, iba contigo. Estábamos viendo como las novedades. Y vi un... Pero yo no vi luchadores porque homosexuales. eso no eres. Vale. Pero había una portada que era La novia ante la estación y otras historias, Sí. que es un manga de Shintaro Kago, que lo editó EDT antes de que se fuera a la mierda. Una de las muchas editoriales que se han ido al carajo Sí. en este tiempo. Y claro, era un manga que era... La portada era como, pues eso, muy luminosa, ¿no? Con ilustraciones de novias y tal, pero si tú te fijabas, a lo mejor una novia, pues... tenía sangre en la boca, otra tenía marcas en el cuello de haber sido estrangulada, como cosas muy locas. Digo, espérate, ¿esto qué es? Y ya dije, este es el tipo de el manga aquel que leí de El Señor de los Anillos. Y dije, esto me lo tengo que pillar. Y desde entonces, pues ya está. Ese fue el primer contacto con... Sí, ya luego empecé con Suecio Maru. Con el mal, de alguna forma. Claro, sí. Como siempre me pasa. Pero sí, ese fue un poco mi... Y también, bueno, de adolescente, pues como te decía, como yo tiraba mucho para lo gore y lo macabro, pues también me leí un manga que era Tokyo Akazuki, que era una versión de La Caperucita Roja, gore, en el que Caperucita es una niña que va buscando al lobo para que la devore. Es una niña que no puede morir, Sí, por mucho que la torturen, que le disparen, no puede morir hasta que encuentre al lobo. Claro, aquí había un lore loquísimo, Aquí ¿no? claro, lo que empezaba como un manga, que además tiene mucha tendencia al lolicón, que es una cosa que a mí, pues, la verdad, no me gusta, porque es pedofilia. Bastante problemático, sí. Pero bueno, tenía un estilo muy chulo de dibujo y estaba guay la historia de eso, el concepto de una niña matando a gente, porque claro, muchos tíos se querían aprovechar de ella, abusar de ella, fingiendo que era el lobo, y cuando la niña se daba cuenta de que no era su lobo, pues se lo cargaba de forma absolutamente brutal. Y lo que empezaba como un manga, que tú dices, esto es material para pajeros raros japoneses, acaba con un lore loquísimo porque es que tenían que evitar que el lobo se comiese a Caperucita, porque cuando se la comiese, el mundo se destruía, porque Caperucita en realidad era como una especie de dios. Y hay un lore, eso, muy loco, cada vez va escalando más con temas... Eso, como de pues, dioses y movidas muy locas. Aparece también como un chico que creo que era medio hombre lobo, también muy raro. Era un manga muy, muy loco y era muy gore. Era esa cosa de mezclar erótico con... Las emociones fuertes de las que hablábamos antes, ¿no? Sí, que se buscan claro. en la adolescencia. Claro. O no sé. También la vida diaria de Mei-chan, que era un manga que sí que dije, hasta aquí, no puedo más. Que era básicamente una chica... Se repite mucho esta temática de chicas que no pueden morir. Porque así les puedes hacer muchas putadas. Le puedes hacer sí. muchas putadas y también está esta cosa de vamos a joder mujeres porque sí, ¿sabes? Porque nos gusta. Misoginia desencadenada. Totalmente por un tubo. Sí. Y básicamente es una chica que no puede morir y está de esclava para unos tipos y le hacen 1000 putadas. Tipo, me acuerdo de una escena tenía que meter la mano en una picadura de carne, se le picaba la carne, tenía que hacer hamburguesas y se comía las hamburguesas de su propia carne. Claro. Cosas así muy locas. También tiene una adaptación al cine que no la he visto, pero ya ese manga sí que fue en plan, esto es horrible, no me gusta, lo dejo aquí. Y encontraste el límite, ¿eh? Encontré el límite dentro del seguro. También es que eso era, al final era simplemente pues claro. torturas da una chica y... Por lo menos si tuviese un lore loquísimo de que es una diosa y no sé cuánto, pues sí. Lo de Caperucita es que tenía una historia que luego te enganchaba un montón. Era bastante loca. Pues sí, esto que habéis escuchado, un poco esta clase de tramas son las que tiene el eroguro en general. Bueno, por mi parte, por hablar de mi experiencia ha sido bastante escasa con el eroguro. Aquí siempre adaptamos la temática a la persona invitada. Aquí la enferma soy yo. Pero bueno, yo empecé por estas ilustraciones de Shintaro Kago que son hipnóticas. Seguramente
Muy míticas. Seguramente sacadas de tu 20 en aquel momento. Es verdad, pues yo la sacaba de Tumblr y la subía a 20. Sí, entonces seguramente el primer acercamiento fue aquel. Yo sé que fue por internet, pero no sé exactamente dónde fue, pero no me descuadraría. Entonces he leído algunas cosas sueltas. Mira, esto que hablábamos de los que tenemos en las bibliotecas de Córdoba de Sintaro Cago, la invasión mongola me la he leído y Fraction me lo he leído, pero no me he leído El Palacio Infinito. Yo tampoco. Me lo voy a pedir en las bibliotecas ahora que habíamos hablado. Ahora que se no lo ha robado nadie como Fraction. Claro. Y entonces eso, algunas cosillas también de Shueijiro Maruo. Nunca leí a Hideshi Hino, que también sé que tenemos cosas en las bibliotecas. Pero sí, sobre todo Sintaro Cago, que me parece que también es como muy psicodélico y me atrae esta cosa más que lo sangriento que... También es que tira más para el humor, Claro. sea, tiene cosas de erótico, pero su erótico es muy de humor absurdo, escatológico. Claro. Es que le gusta mucho la caca a este hombre. Entonces, Sí. Y también es eso, como, no sé, me parece muy divertido y muy eso, que te puedes ver las ilustraciones y no enterarte de lo que está pasando, pero es muy, muy entretenido. Además tiene algunas filias extrañas. Es el que hizo el de Kremlin Palace, ¿no? Sí. El de que hace como una historia de la... Pues de Rusia, en realidad, en general, pasando por la Unión Soviética y tal, pero como, bueno, con sus peculiaridades y... Que no son pocas. Que no son pocas. Entonces, bueno, sí, todo esto pasado por filtros de absurdo y de gore. Recuerdo que había cosas también sobrenaturales y tal. Bueno, se metían en terrenos muy locos porque es un poco pues hacia lo que va, hacia el sinsentido. Pero bueno, es un género que merece la pena por lo menos acercarse hasta donde puedas llegar. Como tú que encontraste el límite, pues creo que es un poco ver hasta qué punto te puede interesar toda esa picadora de carne literal. Pero bueno, eso, por la calidad de las ilustraciones me parece que... Sintaro Cago yo creo que es un buen inicio, una buena puerta a este género por eso, porque tiene mucho humor y eso hace que las cosas se suavicen un poquito. Y... que luego tienes que tener cuidado porque te mete cada cosa que dices, madre mía, pero... Estaba pensando eso, en Fetus Collection, la historia esta del loco que colecciona fotografías de felaciones, que es muy heavy esa historia, es muy dura. Intenso. Es que es muy creepy, es que me acuerdo y es muy creepy. Bueno, al final son un poco el arte desencadenado y las filias japonesas que están reprimidas, pues desencadenadas, ¿no? Bueno, si estamos, vamos a introducir la segunda prueba del día. Vale. Retrato robot. Retrato robot. ¿De qué trata esta prueba? Le hemos puesto nombres bastante imaginativos, pero en realidad esto básicamente, si estuviese aquí en Timán, Descanse. él elegiría una portada. Ajá. Y me la pasaría a mí sin que tú la vieses. Vale. Y te describiría la portada para que tú... La adivine. Exactamente. Ok. La gracia es que yo no me he preparado ninguna descripción para esto. Vale. Él se ha preparado una descripción que es bastante graciosa, en realidad. Entonces, voy a leerte la descripción que se preparó en Timán porque era bastante graciosa. Vale. La idea era que no hubiese nada preparado, pero creo que merece la pena. Ok. Vale, a ver. La portada, ¿vale? Sí. A ver si lo adivinas con esta descripción. A ver. Llueven pájaros. Vale. Y puede que por eso salga también en portada un paraguas. Ok. Que sostiene una aparentemente joven muchacha vestida de lunares. Detrás de ella, un muñeco mira al lector con cara de Miguel Tellado sin gafas. Me hace mucha gracia la referencia a Miguel Tellado, porque claro, una vez que la dice no puedes dejar de verla. Yo no la entendía, pero... Vale, creo que sé cuál es. Sí, estoy bastante seguro de que sí. Es que el traje de lunares... El traje de lunares es muy icónico. Muy sí. icónico. ¿Esa es la descripción? Esa es la descripción. Vale. Tienes que intentar adivinarlo. Es Midori, la niña de las camelias. Efectivamente. Bien. Pues 3 puntos. Te estrenas en el marcador ya que no tenías puntos anteriormente. ¿Hay premio? Pues Un aplauso. entras en nuestro maravilloso ranking. Toma. Y a final de temporada pues a lo mejor hacemos algo especial con eso. Mola. O a lo mejor no.
porque todavía lo estamos pensando. Así que el premio es... La satisfacción del trabajo bien hecho. Y una promesa que quizá no se cumpla. Estupendo. Es como un gobierno del PSOE. Genial. Entonces, pues ya está, 3 puntitos de momento, así que tampoco te quejes. Vamos a la segundo corte de publicidad y ahora retomamos con más pruebas y más charleta. Paradigma Radio no tiene ánimo de lucro, pero sí de servicio a la comunidad. Por eso le ofrecemos al pequeño comercio de Córdoba crecer juntos. Publicita tus servicios y productos en Paradigma Radio. Nos apoyaremos mutuamente. Contáctanos en administración@paradigmamedia.org. administración@paradigmamedia.org. Paradigma, la radio social de Córdoba. El futuro de Córdoba se escribe hoy. Participar es decidir, es avanzar hacia una Córdoba más justa, sostenible e igualitaria. Federación de Asociaciones Vecinales Alzahara, subvención al Ayuntamiento de Córdoba, Delegación de Participación Ciudadana. Para hacer esta radio somos más de 1, más de 2 y más de 10, pero te necesitamos. Entra en www.paradigmaradio.org y forma parte de Paradigma Radio. Retomamos con el Eroguro después de esta pequeña pausa de descanso, que ya que lo estamos abordando, me parece interesante hablar de cómo el cómic es un nido para lo contracultural, para lo obsceno, como sucede en este género, que es un género que existe desde principios del siglo XX, como había dicho antes, en la pintura japonesa y tal, pero que ha recorrido muchos medios hasta llegar al cómic, hasta llegar al manga y tal, y ocurre lo mismo alrededor del mundo. Yo siento que el cómic muchas veces es un medio de expresión de aquello que muchas veces está reprimido o que no se puede... Como que es un medio de expresión por el que salen estas cosas más fácilmente. Y no sé si piensas esto o porque a mí me parece que es una reflexión que merece la pena hacer sobre el cómic como herramienta a veces reivindicativa y a veces simplemente de eso. De forma de expresión de tus más oscuros deseos, porque... Claro. Si de algo está repleto el mundo de la ilustración y del cómic es de pervertidos y de gente muy malita a la cabeza. Sí, pero siento que es un poco como, no sé, muy particular. Por ejemplo, pues eso, la expresión del fanzine muchas veces sale a través del cómic, ¿no? Y muchas veces trata temas que no se pueden tratar en otros medios o que no es tan usual tratar en otros medios, porque al final todo el arte da pie a oscuras fantasías y a manifiestos que no se pueden hacer en otras partes, pero siento que en el cómic ocurre más. Sí, además eso, el tema del fanzine, que a mí es un mundo que me gusta mucho, precisamente me gusta porque eso, me da la libertad para expresar lo que yo quiero expresar y que a lo mejor pues una editorial me va a decir, esto no lo quiero yo para nada. O si me presento a una editorial lo tengo que hacer bajo los términos de esa editorial, bajo una lógica muy mercantilista, muy de venta. El fanzine yo me lo guiso, yo me lo como, pero bueno, puedo contar lo que yo quiera como yo quiera. Y claro, en ese contar lo que yo quiera como yo quiera abarca todo. Y si quiero hablar de barbaridades como es el eroguro de... pues quiero dibujar tripas y quiero dibujar muerte y sangre y destrucción, lo hago porque nadie me lo va a impedir. Y al final el Eroguro también tiene mucho de eso. Por ejemplo, sé que Shoji Maru se movía mucho en los 80 y tal, que fue cuando empezó su carrera de dibujante, en círculos muy underground, y tanto de dibujo, pero también como de música. Y además no soy la mayor experta de Eroguro de Shoji Maru en España, pero sí conozco a una chica que es muy experta, entonces por eso sé... ¿Tienes contactos? Sí, además que creo que es la chica que tiene una de las colecciones más completas de Shoji Maru en España. Una chica bastante guay, hace muñecas, Laura Costas. Desde aquí la hago publi porque es artista y es muy guay. Y nunca viene mal hacer publi. Y nunca viene mal. Sí, al final pasa esto también de que es el cómic, ¿no? Particularmente una expresión visual que llega muy directamente, ¿no? Que si tú quieres mostrar lo que no se quiere mostrar precisamente a través del dibujo, es una forma de expresar esto, ¿no? Claro, pero, por ejemplo, en
esto también se da en el cine, ¿no? Claro, pero el cine es mucho más caro. Es mucho más caro, por muy punky que tú seas, por mucho que tú cojas una cámara y te pongas a grabar y ya está. Hay cosas que te cuesta más hacer. Como no te vayas a la carnicería a comprar tripas de cerdo y se las pones encima a tu novia que accede a hacer esto porque no le queda otra. Que al final la serie B también va un poco de eso. Claro, va de decir eso, pero... Que al final también, a través del cine, según se han ido abaratando los costes de ahora mismo todo el mundo tiene una cámara en el teléfono y tal, pues al final se hacen estas cosas, pero es verdad que... Tienes que involucrar a mucha más gente, claro, mucho más... mientras que tú solo en tu casa puedes producir una obra de igual calidad que la que se produce en la industria, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, claro, luego tienes que... la forma de maquetarla, la forma de distribuirla no va a ser la misma, pero la forma, pero en cuanto a lo formal, en cuanto a... Y también puedes experimentar muchísimo más, claro. O sea, tienes las dos cosas, de poder igualar en calidad técnica lo que se hace en el mercado, porque digamos, el presupuesto es menor. Claro. Y tienes la cosa de también poder experimentar y salirte de lo que el mercado puede pedirte en un determinado momento, ¿no? También que al ser un dibujo, creo que existe menos tabú a la hora de mostrar cosas porque al final no es algo real. Es una representación de la realidad. Claro, como que hablabas de lo de que es bastante polémico, yo estoy ahí un poquito en contra porque al final... Sexualización de menores y demás. Sexualización de menores no está bien. Pero claro, que es un tema muy recurrente en Japón y tal, y que hay mucho debate en torno a esto. Porque la cosa es, bueno, no son niños de verdad, es un dibujo de un niño. Ya, bueno, pero esto luego tiene repercusiones. Ya, y a la gente a la que estás atrayendo es a la gente a la gente que quiere niños de verdad, claro, entonces no está bien, pero... Y estás de alguna forma incentivando que ese deseo... hay un aspecto problemático, sin duda. Hay un debate intenso ahí, pero pues eso, a la hora de mostrar cosas... Pues... Al mismo tiempo, en ese debate, ya por meternos en fregados, lo que siento es que no debería haber censura, ¿sabes? O sea, otra cosa es que lo podamos criticar, pero o sea, si tú quieres dibujar barbaridades, hazlas. Yo no te voy a decir que no lo hagas, pero yo te voy a decir que me parece una barbaridad, porque igual que tú tienes todo el derecho del mundo a dibujarlo, yo tengo todo el derecho del mundo a que eso no me parezca bien. Y sobre lo que hablabas antes, me acabo de acordar ahora de cuando... de mis viejos tiempos, ya voy a hablar como un viejo lobo de mar en esto de cosas del cómic y de tener podcast de cómic a las espaldas y estas cosas, de cuando entrevisté a Zulia Vicente, que decía eso, que ella le gusta la idea de poder meterse primero porque te pagan y tal, ¿no? Claro. Poder meterse en el mercado y porque puedes dar rienda suelta a ciertas obras, ¿no? Sí. Pero también que ella nunca quería abandonar el fanzine y que ella siempre quería seguir teniendo un pie en poder publicar lo que a ella le daba la gana. Si hace una historia corta que a lo mejor por su extensión simplemente, incluso aunque el tema no sea especialmente polémico esto o lo que sea. hemos vivido nosotros. Sí, es verdad. Lo hemos vivido. Sí, es cierto. Hemos publicado cosillas y es verdad que por extensión, por formato muchas veces no cabe en una editorial tradicional, pues dices, pues yo lo suelto por aquí porque yo tengo ganas de expresarme, simplemente, no es por hacer dinero, porque no todo tiene por qué estar... Bueno, que eso es una cosa que yo abogo mucho, porque esta cosa de... Es que hacer fanzines es muy caro y... No, sobre todo hacer cómic en fanzine. Es muy caro, no me da dinero. Bueno, es que el fanzine no te tiene que dar dinero. El fanzine no está para hacerte rico y está muy bien que no te haga rico, porque si lo mercantilizamos también, luego pasa lo que pasa, fanzines a 20 pavos, ¿estamos locos? No mola. Una cosa tiene que ser accesible, tiene que tener ese espíritu punky de distribución sencilla, fácil y hacer cosas guay. No es normal que te gastes 400 pavos en editar un fanzine, eso es autoedición, eso es otra cosa. Fanzine es una cosa mucho más de... Pues accesible y directa y... Un espíritu mucho más do it yourself y toda esta movida que tiene que ser así. Me parece muy bien que siga siendo así. Claro, otra cosa es que esto sea compatible también con una industria que a lo mejor apoya a los autores. Está bien que los autores no se mueran de hambre, pero que tengan un espacio para ser libres y contar lo que quieran sin esa presión de tener que ganar dinero con ello, es que es muy necesario. Sí, que ahora con Internet también se hace más fácil y tal, como lo que hablabas de Emily Carroll haciendo sus historias en webcomic. Bueno, nos hemos metido como en 70 fregados, o sea, el debate de lo que es un fanzine, de las lolicon, no sé cuántos. Vamos a la diversión, por decirlo de alguna forma, con la última prueba que tenemos en el día. Casi lo mismo. Casi lo mismo se llama esta prueba. Me encanta esta melodía.
Vale, esto es uno de los juegos más raros que tenemos. ¿Más? Claro, no está... pues es un poco parecido al anterior, pero todavía más extraño. Vale. Entonces, a ver, claro, este estaba pensado también para que Entimán estuviese aquí, pero no está. Yo escogía un concepto, ¿vale? Ujú. Y Entimán tenía que... Se lo pasaba a él. Sí. Y Entimán tenía que decir otra palabra, Ujú. todo relativo al eroguro, que no sea mi palabra, ni que sea de la misma familia, ni que no sea obvia ni directa, Claro. ¿no? Y tú tenías que adivinar la palabra que yo originalmente había dicho. Vale. Y tenías pues como 3 intentos y cada uno resta puntos y Ujú. tal. Igual que... Es en realidad lo mismo que el retrato robot, pero... ¿Resta puntos? O sea, 3 puntos, 2 puntos, 1 punto Vale. cada intento. Digo, no me quites mis 3 puntos, ¿verdad? No, los que ya tienes los tienes Vale, guardados vale. ya. Entonces, vale, yo había elegido una palabra. Ujú. Yo mismo elegiré la palabra derivada de Bien. esta, que no me lo Métete tenía en la mente de Entimán. Y... ¿Qué diría Entimán? ¿Qué diría Entimán? A ver, voy a decir algo muy... Es casi obvio, pero no es lo mismo. Ujú. Entonces, ahí casi lo mismo la idea. Claro, claro. Pues eso. Entonces, vamos a ver si lo adivinas. Ujú. Es un concepto que, bueno, está muy relacionado y creo que incluso puede que lo hayamos dicho durante el programa, no me acuerdo. Vale. Creo que sí lo has dicho, sí, lo has dicho tú. Entonces, el concepto que yo te transmito a ti para acercarte a este otro concepto, Ajá. estoy complicándolo más de lo que es, Sí, un poco. es sangre. Sangre. Y ahora tú tienes que tratar de adivinar cuál es el concepto original que yo mismo también había pensado porque encima no ha participado de esto. Claro. Sangriento no puede ser porque es... No es de la misma familia es ni nada así. estúpido, No puede ser. Sangre. Grotesco. No, primer intento, ¿eh? Sangre. ¿Gore? Sí, Bien. ese era Gore. Tenemos que tener un aplausos. Yo creo que tendríamos que Vale. descargarnos un aplausos para cuando la gente acierte o un guau, 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 cuando no, para que le dé un poquito de más Claro. épica. La próxima vez lo pensamos. Un aplauso. Porque no voy a aplaudir aquí porque Claro, no sé claro. los de sonido, a lo mejor Eso me matan no. después. Sí, ¿no? Me dice Edu que Bien. puede aplaudir. Vamos. Bien. A tope. Bueno, por si acaso. Vale, pues entonces 2 puntos que te suman de momento 5 puntos. Bueno, de momento no, esta es la última prueba, así que... Ya no hay más. ¿Vamos a ir a Publi antes de la despedida? Dale. Paradigma Radio no tiene ánimo de lucro, pero sí de servicio a la comunidad. Por eso le ofrecemos al pequeño comercio de Córdoba crecer juntos. Publicita tus servicios y productos en Paradigma Radio. Nos apoyaremos mutuamente. Contáctanos en administración@paradigmamedia.org. administración@paradigmamedia.org. Paradigma, la radio social de Córdoba. ¿Quieres cambiar tu barrio? ¿Tienes ideas para tu ciudad? Hazlo fácil, hazlo tuyo. Participa y transforma Córdoba. La ciudad también la haces tú. Federación de Asociaciones Vecinales Alzahara, Subvención Ayuntamiento de Córdoba, Delegación de Participación Ciudadana. Pues muy bien, ya hemos vuelto de nuestra última pausa de Publi. Ujú. En esta ocasión va a ser como para despedirnos y poco más. ¿Qué tal has estado Bien. en guay. este programa? Pensaba que iba a hablar más de Suegio Maru, pero al final he acabado hablando más de Sintaro Cago. No sé, si quieres explayarte tenemos No, o un sea, ratito no de- hace... de ¿Sabes? Yo Suegio qué sé, Maru. ¿sabes? Pero ¿Por que como que siempre tengo más en mente a Maruo que a Cago cuando hablo de Eroguro o pienso en Ujú. Eroguro, porque al final también es el autor que más me gusta Sí. y como que es el que tiene un dibujo muy espectacular y está muy guay y tal. Pero vamos, que Cago también está muy guay. Que a mí Ujú. también me gusta este señor. Tenemos pendiente eso lo de Hideshi Hino. Yo me he visto su peli de Guinea Pig, es lo que hizo Ya, la es de verdad, que tenía Mermaid también- in the Manhole, la quinta. Ya, eso para tu programa Para mi de pro- pelis. Claro, en plan, Lo- saga Guinea Pig, lo- para allá que me terminen de echar de aquí. De No repente. creo. Va a ser difícil que entre Desocupa en Paradigma Los Radio. estudios de... Claro. Bueno, pues entonces vamos a ir despidiendo. Ujú. Me encanta esto. Bueno, pues nos despedimos por ahora, pero podéis seguirnos en Blue Sky, donde somos Saprisquis, que es muy difícil de decir, pero es Saprisquis Kiz
con Z al final y con Q y U. Creo que no pensamos en esto cuando hicimos lo de las redes Tiene sociales. muy mal naming. Sí, para las redes sociales. En fin, estáis escuchando ahora mismo música de Los Mutantes del Paraná, mismo grupo que en La Cabecera, que fue acompañado durante el programa por un diseño sonoro de Jessy Rascón, al que sumó la voz Marina Castro Rivadeneira, en este caso no, porque no hizo las locuciones, sí, del inicio sí. Y la inconmensurable labor técnica de Edu Casas. El próximo mes seguimos en Paradigma Radio en el 90.2 de la FM de Córdoba con Masa Prisquis, presentado, esperemos que esta vez por Entimán también, pero también por Pamios, que soy yo. Hasta entonces, sed felices.